Bueno, es por la primera vez que hay más de 2 o 3, hay una pluralidad de candidatos, hay creo que 8 candidatos, es la primera vez para los chilenos, incluso esto es un síntoma de cambio institucional. Muchos de ellos consideran que ha perdido seriedad la elección con 8 candidatos, ¿no? Bueno, yo creo que es una manifestación de la pluralidad creciente de la sociedad chilena. ¿Cómo se presentan? Pues se presentan de una manera curiosa, porque 40 años después del golpe de Estado, no te olvides que el 11 de septiembre se cumplieron 40 años del derrocamiento de Salvador Allende y del fin del experimento socialista, que era una de las experiencias políticas más interesantes quizás de finales del siglo XX. La sociedad chilena está empezando a desaprender del duro proceso que supuso la dictadura militar, la transición a la democracia y los gobiernos de la Concertación, y de alguna manera está reclamando cambios, en algunos casos radicales, sobre todo en los sectores más jóvenes de la sociedad, los más educados y normalmente los más privilegiados, que suelen ser los que van a la universidad, están reclamando cambios de corte radical. La gratuidad de la educación universitaria, por ejemplo, que es una de las cosas más regresivas que se pueden reclamar, bueno, pues ellos están protestando y pidiendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, aunque hay 8 candidatos, como te decía, solo hay 2 realmente que tienen alguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta. La segunda vuelta electoral en Chile es un resultado precisamente de la crisis institucional de 1973. Debido a que no existía una segunda vuelta, Salvador Allende fue capaz de plantear un programa maximalista con apenas el 31% de los votos, 31 o 33% de los votos, no tenía mayoría, tenía 1/3 del electorado. La segunda vuelta pues fue una modernización institucional. Los chilenos se quejan de muchos cambios que se introdujeron con la Constitución de Pinochet, pero hay elementos que sin duda fueron positivos. Uno es la segunda vuelta presidencial. Pasarán a esa segunda vuelta Michelle Bachelet, que probablemente obtenga la primera mayoría relativa, y Evelyn Matei, que es la candidata de la alianza que está actualmente en el gobierno, el oficialismo, que es la unión de los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, uno de corte liberal y otro de corte un poco más conservador tradicional. Se diferencian en muchas cosas. Bachelet es la continuadora, digamos, de lo que se llamó la concertación de los partidos por la democracia, que fue una alianza fundamentalmente entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, que tuvo un gran éxito del punto de vista del gobierno y de la implantación de políticas públicas, puesto que cogiendo la matriz de la Constitución militar, fue capaz de introducir modificaciones suficientes como para legitimar el modelo liberal que se había implantado durante la dictadura militar. Esa concertación hizo un gran trabajo durante los gobiernos, tuvo 4 gobiernos, 2 democristianos, Patricio Aylwin y Eduardo Frei hijo, 2 socialistas, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, y sin embargo esa coalición finalmente cayó por el peso de sus propios intereses, por numerosos casos de corrupción y porque en definitiva nadie puede estar tanto tiempo administrando el poder sin un desgaste evidente, ¿no? Bachelet es la continuadora de esa coalición. La coalición, ella ha abierto esa coalición al Partido Comunista, que es la principal innovación política que se ha producido en Chile. El Partido Comunista, la Constitución militar lo ilegalizaba, lo dejaba fuera de la ley, lo declaraba inconstitucional. Y sin embargo, ese artículo de la Constitución fue eliminado, entró a jugar en el terreno político, pero quedó como una fuerza irrelevante desde el punto de vista electoral, ya sea por la caída del muro de Berlín, por la desaparición. El Partido Comunista Chileno era el partido más fiel a Moscú que existía en todo el mundo. O sea, mientras todos los partidos comunistas en países democráticos manifestaban su horror por la invasión de Praga, por ejemplo, los comunistas chilenos declaraban en el Parlamento chileno pues su fidelidad a Moscú y el buen hacer de los tanques del Pacto de Varsovia hollando las ciudades de la Europa del Este. Bueno, pues ese tipo de miserias morales eran las que atesoraba. También es verdad que tenía otras virtudes, pero bueno, era un partido títere de Moscú, en definitiva, como se decía en aquella época, ¿no? Ahora se le ha incorporado a esta coalición.
Eso supone un plus de izquierdismo en la concertación, en esta nueva mayoría que se llama la Alianza de Michelle Bachelet. Eso ha supuesto también, al ser la segunda ocasión en que Michelle Bachelet se va a presentar, una reflexión que ella de alguna manera formuló de una manera sencilla. Ella dijo que en esta ocasión no iba a cometer los errores de su primer mandato. Y la gente entendió que se refería a errores, a que había sido demasiado tímida en la introducción de reformas sociales. Reformas sociales que en muchas ocasiones simplemente enmascaran ineficacias, la integración de ineficiencias, trabas, regulaciones inútiles y sobre todo el capitalismo de amiguetes que también conocemos en otras partes del mundo. Evelyn Matei, en cambio, es una liberal clásica. Desgraciadamente es una liberal que defiende el legado de la dictadura militar amplio, no solo el legado económico. Ella es la hija de uno de los miembros de la Junta Militar que gobernó con Augusto Pinochet. Es hijo de uno de los militares que además abrió el camino a la democracia, puesto que fue el primero que reconoció la derrota electoral de Pinochet, con lo cual es un personaje con muchísimas claroscuros, muy interesante, muy rico, mucho más sencillo que decir simplemente un militar dictatorial que estuvo ahí en una junta de gobierno. Yo creo que Matei, pasando a la segunda vuelta, va a ser un buen papel, pero no creo que consolide, aglutine la mayoría. Ahora, lo que es sorprendente es que Michelle Bachelet, que parecía que se iba a llevar de calle la elección, no va a ser así. Ella está bajando sistemáticamente en las encuestas, estaba en más del 50% hace unos meses, ha bajado progresivamente al 40% y ahora está en poco más del 30 y algo. Entonces es un desplome considerable. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bachelet es una mujer que creó un concepto político que se llama la cariñocracia. Ella es una persona que es doctora, médico. Tiene una capacidad de relación y de empatía con la gente en la calle soberbia. Bueno, era presidenta y de pronto en un acto público en un sitio alejado de Chile se desvaneció una persona que asistía al acto y ella, en vez de continuar con su discurso, pues fue a atender a esa persona, pues a ver si tenía una parada cardíaca o una lipotimia o algo, ¿no? O sea, es una persona que tiene una capacidad Entonces, eso los expertos políticos chilenos lo bautizaron como la cariñocracia. Es una capacidad que va más allá, que yo creo que en ciencia política no se ha estudiado, pero que es la capacidad de proyectar una serie de valores no paternales, porque el padre proyecta una serie de valores autoritarios, jerárquicos, proveedores. La madre es diferente y eso es lo que proyecta Bachelet. Protección, pero la protección de una madre, no la protección de un padre, que son los presidentes de la República. La cariñocracia a Bachelet le funciona. El problema es que la cariñocracia es un concepto absolutamente subjetivo. No está en ninguna constitución, no existe en ningún manual de ciencia política. Entonces, eso requiere materializarse a través de una estructura eficaz de partidos políticos. Y lo que a los chilenos no parece gustarle es la estructura de partidos políticos que hay detrás de Bachelet. Ese debate es muy interesante. Hay sectores, incluso dentro del Partido Socialista, moderados, que consideran que uno de los principales objetivos hoy en Chile es de acabar con la Constitución y con la Constitución de Pinochet y dictar una Constitución nueva. Este ha sido un complejo instalado dentro de la concertación desde hace mucho tiempo. Ricardo Lagos ya en el año 2000 promulgó una amplia reforma constitucional que tocó casi todos los aspectos, donde él mismo proclamó que había destruido los enclaves, había eliminado los enclaves del autoritarismo que quedaban en la Constitución. Bueno, y dijo, esta es una nueva Constitución. Bueno, se ve que ni sus propios conmilitones le han creído, ¿no? Y entonces dentro del Partido Socialista hay un grupo intelectual, muchos de ellos fueron compañeros míos en la universidad, que cree firmemente que es imprescindible sustituir totalmente la Constitución chilena, modificando todos sus aspectos y llamando a una asamblea constituyente para dictar una nueva constitución. Bueno, eso solo sería factible o solo se podría hacer la asamblea constituyente si entramos en un proceso revolucionario, puesto que ahora mismo el marco institucional prevé una reforma constitucional, pero bajo unos métodos muy marcados. Se necesitan 2 elecciones consecutivas, 2 cámaras que lo refrenden, unos quórums muy altos, etcétera.
un proceso que tomaría 12 años fácilmente. Bueno, pero hay gente que sin embargo habla de esto. Cuando habla de esto, de alguna manera está aludiendo a un proceso revolucionario. Yo quiero decir que esto hay que tener cuidado cuando se dicen estas cosas. No nos olvidemos que estamos celebrando los 40 años de una persona que fue prisionero de su propia retórica, que hablaba de la eliminación de la propiedad privada y que cuando se veía en la práctica lo que estaba pasando, una gran parte de los chilenos interpretaron que la propiedad privada ya no se respetaba y dejaba de existir. Cuando se dejó de hablar de la justicia, muchos chilenos pensaron que se podían tomar la justicia por su propia mano. Es peligroso la retórica en una democracia, puesto que la retórica normalmente antecede a la acción. Y como eso es una verdad indiscutida, pues ahora, no me parece viable que exista un proceso de reforma constitucional. Chile es el país efectivamente que desafía el paradigma de la izquierda, digamos. Es un país que es molesto para la izquierda, pues porque está ahí desafiando la realidad. Dicen que es el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional. Bueno, siempre está siendo víctima de todo tipo de eslóganes, y hay fuerzas que indiscutiblemente para ellos, desde el punto de vista ideológico, el que a Chile le vaya bien es una permanente derrota de sus postulados. Es la derrota pues de los malos gestores, de los que creen en lo público. O sea, un país que tiene un Estado que no pasa del 28%, 26% del PIB, bueno, pues es un desafío donde la gente paga sus autopistas, paga el consumo de sus infraestructuras, bueno, pues donde paga el precio real de la electricidad y del agua. Bueno, y esas cosas, claro, son muy desafiantes para aquellos que creen que deben coger el dinero de los ciudadanos para administrarlos mejor ellos, ¿no? En ese sentido es un paradigma que hay que destruir de alguna manera desde la izquierda, ¿no? En Chile el problema principal que existe hoy es la desigualdad, no la pobreza. Curioso, hace 40 años, cuando Salvador Allende ganó las elecciones, había un problema de pobreza y de desigualdad. Hoy el problema es la desigualdad, pero no hay pobreza. Hay una riqueza insólita, y de hecho no verás que el ítem pobreza sea un ítem en la discusión de las elecciones chilenas, de la campaña electoral chilena. La discusión está centrada en el tema de la desigualdad. Y en ese sentido, como siempre, la izquierda está intentando consolidar la idea de que existen derechos sociales que hay que garantizar a la gente. Bueno, en Chile afortunadamente todavía la matriz liberal individualista está intocada, y mucha gente sigue pensando que cada uno debe hacerse responsable de su destino. En Chile, las federaciones de estudiantes universitarios han tenido siempre un grandísimo predicamento, pues porque en el siglo XX estuvieron con los movimientos sociales, los mismos políticos señalaban a estas federaciones como las canteras, las masías, de donde ellos sacaban a los relevos del Parlamento y de la clase política. Los estudiantes universitarios en Chile son unos privilegiados. Hoy son muchos, antes eran apenas 100.000, hoy son varios millones, porque como existen muchas universidades privadas y el acceso se ha masificado, bueno, pues hay mucha gente que opta a la posibilidad de tener un título universitario. Pero no dejan de ser un grupo privilegiado. Y los que se han movilizado son un grupo privilegiado, protestando como un lobby cualquiera en favor de sus propios intereses.